Hola amigos de Perú 21, ¿qué tal? Soy Fabiana Sánchez y hoy vamos a hablar de lo que sucedió con la economía en marzo. De acuerdo con cifras del INEI, la producción cayó 0.28% en el tercer mes, con lo cual acumula un avance de 1.38% en el primer trimestre. Para ello vamos a hablar con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. ¿Qué tal, señor Castilla? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabiana? Gracias por la entrevista. No, gracias a usted por el tiempo. La economía retrocedió 0.28%, el primer resultado negativo en estos tres meses los cuales tenemos las cifras. ¿Qué pasó en marzo? Mire, este es un pequeño bache porque hay un tema, ineludible, que es cuando tenemos feriados y menos días laborables. Y en el mes de marzo hubo menos días laborables porque se adelantó la Semana Santa. Entonces, esto le ha quitado cierto, puntos o décimas de crecimiento al PBI. Si no hubiésemos tenido esos días, festivos por Semana Santa, probablemente hubiésemos tenido un desempeño positivo en el mes de marzo. Ahora, creo que es importante destacar que luego de 4 trimestres consecutivos de contracción, primera vez después de más de un año que tenemos el primer trimestre en positivo. Ahora, para entender más allá del tema estadístico, lo que mostramos en el mes de lo que hemos evidenciado según las cifras del INEI reveladas el día de hoy, es que tanto el PBI primario como el PBI no primario han sufrido una contracción. En el caso del PBI primario, la agricultura aún se está recuperando marginalmente, creció 1%, la pesca todavía está siendo afectada y esto lo vamos a ver revertirse en el mes de abril, cuando ya empieza la primera temporada de pesca. Entonces ese resultado de menos 32% de contracción va a cambiar, y lo que ha sostenido de cierta forma los sectores primarios de la economía ha sido la minería. La minería sigue parando la olla, como se dice, y creció 4% en el mes de marzo. Ahora, cuando uno se fija en los resultados del PBI no primario, aquellos que están más vinculados a la demanda interna, lo que vemos es que todavía sigue muy gradual la recuperación del sector comercio y servicios. Esto, creo yo, se va a acelerar en los siguientes meses del año. Y lo que vemos es que la manufactura sigue siendo golpeada, al igual que el sector de la construcción. Este último, pese a que los gobiernos municipales y regionales le han metido el pedal para acelerar la inversión pública, ejecutando obras públicas, la construcción privada se ha mantenido con un crecimiento más bajo, y eso se ve reflejado en una menor demanda de cemento. Entonces, creo que en general tenemos un resultado obviamente no satisfactorio, pero si se toma en cuenta los días feriados y si se toma en cuenta que va a haber una reversión en el sector de pesca y va a haber una recuperación en la capacidad adquisitiva probablemente de los trabajadores formales con los retiros que han sido aprobados recientemente, los fondos de pensiones CTS, yo me atrevería a pensar de que este pequeño bache de marzo va a ser revertido en el mes de abril y en adelante. Y en todo caso, ¿se puede cumplir entonces con la meta del Ejecutivo de que este año se crezca más o menos de 3 a 3.1%? Mire, yo creo que estamos ahorita en un punto en el cual han habido ciertos fenómenos que permiten prever que sí se podría cumplir ese pronóstico de 3%. Entre ellos está el hecho de que la inflación finalmente ya se dio, y esto ha provocado que el Banco Central siga reduciendo las tasas de interés. Recientemente redujo la tasa de interés por debajo del 6%. Eso evidentemente abarata el crédito al sector privado, eso es positivo. A lo que se suma el hecho de que se ha normalizado la temperatura en el mar. Este enfriamiento hace que nuevamente vuelva la pesca y tengamos probablemente una temporada completa en el año, primera y segunda temporada de pesca. Eso es positivo. Y para la industria textil, el hecho de que ya estemos en un clima invernal o otoñal
permite prever que se van a reactivar probablemente las compras de los empollos como Gamarra y otros. Entonces, a lo anterior se suma que las expectativas empresariales el primer trimestre por lo menos han mejorado. Todavía no está medido si esta última inestabilidad política vaya a frenar esa recuperación, pero yo preveré, mi previsión es que vamos a estar cerca a cumplir ese estimado de 3% que el gobierno y el Banco Central han proyectado para este año. Ahora, si bien es cierto, las expectativas empresariales sí mejoraron en marzo, en abril muchas de ellas volvieron a retroceder un poco, ¿no? Entonces, ¿qué señales tiene que dar este gobierno para lograr cumplir esta meta del 3%? ¿Y por qué no más, por qué no pensar hasta un poco más, no? Mire, y eso es factible porque estamos ahorita viendo una cosa bastante insólita en el mundo, que es que el precio del cobre, que es nuestro principal producto de exportación, está teniendo picos históricos hay un rally por el cobre ante problemas de oferta en el suministro global de cobre, y eso ha hecho que el precio se incremente a niveles mucho más elevados de lo anticipado. Creo que para poder efectivamente crecer a tasas más altas, que es lo que se requiere, y comenzar a revertir este dramático panorama de pobreza que hemos conocido recientemente, lo que se requiere es tener la capacidad de aumentar la inversión privada. La inversión privada todavía se está recuperando, pero todavía la previsión es un crecimiento por debajo del 5%. Y esto responde a toda la tramitología excesiva. De hecho, si uno lee la exposición de motivos del proyecto de facultades que presentó el gobierno al Congreso, uno de los elementos que identifica, que creo que es real, es que el Perú está entre las 15 economías del mundo con mayor carga regulatoria. Entonces, es urgente la simplificación administrativa para agilizar las inversiones a todo nivel, y hay medidas ahí contenidas que son positivas si fuesen a implementarse, ojalá que sea el caso. Pero también creo que es importante volver a obtener un marco de estabilidad en el país. Lo que tenemos es que todos los episodios políticos le están pasando factura a la expectativa empresarial, que es clave para determinar el crecimiento de la inversión privada. Tenemos todo este debilitamiento que hemos visto en institucional, y nuevamente los casos de corrupción, y nuevamente vacancias presentadas para cortar el mandato de la presidenta. Eso acorta el horizonte de planificación de los inversionistas. Obviamente el hecho que se haya visto también una reducción de la calificación crediticia, eso no ayuda en la percepción de riesgo del país. Entonces, si somos capaces, el gobierno es capaz, y las autoridades, incluido el Congreso, es capaz de poder tener un mínimo de sensatez para poder eliminar estas fuentes de incertidumbre, probablemente la inversión crecería a tasas mayores y podríamos aspirar a una tasa de crecimiento por encima del 3%. Pero ¿cómo lo logramos, por ejemplo, no solo por parte del Congreso, ¿no?, sino por parte del Ejecutivo? Si recientemente también nos enteramos que se quiso hasta postergar la presentación de cifras de pobreza. Creo que ese tipo de señales no ayuda mucho a un tema de transparencia que de repente también el país necesita, ¿no? Desde luego, y ahí creo que el gobierno se está disparando a los pies justamente con este tipo de medidas que no tiene ninguna lógica, porque digamos, postergar la publicación de las cifras de pobreza lo que hizo fue mostrar cierto nivel digamos, de politización y poner dudas a la credibilidad del INEI, y la información que saca el INEI es información clave para la toma de decisiones. Entonces eso creo que le ha hecho flaco favor al gobierno, que trata de apagar fuentes de crítica de manera torpe, en mi criterio. Lo mismo ocurrió en el episodio del Consejo Fiscal, ¿no? Probablemente muy pocos sabían lo que era el Consejo Fiscal, y luego de la intromisión política en la no renovación de su presidente, lo que hizo es poner nuevamente en la opinión pública la importancia que tiene esa entidad, y el hecho de que el gobierno no tolera pues la crítica, y si a esto le sumamos el hecho de que los ministros están más preocupados en defender a la presidenta, en blindarla de las investigaciones, etcétera,
vemos que ahí, digamos, no hay foco, ¿no? Sabemos que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta a los peruanos y es un factor que impide una recuperación más vigorosa de la economía. Vemos que la policía, el Ministerio del Interior está más bien más en temas, digamos, de investigaciones judiciales, políticas en el gobierno, y eso desenfoca en lo importante. Entonces, creo que recuperar, digamos, darle la importancia a la recuperación económica involucra priorizar la urgencia de ser mucho más diligente y atender los problemas que hoy día lamentablemente siguen presentes en el país. Creo que un claro ejemplo de políticas que no han dado resultados es que nuevamente, y pese a estar, por ejemplo, en estado de emergencia, nuevamente vemos la voladura de torres de electricidad en la zona de influencia de la mina Poderosa, y lo que todo esto muestra es que es un país que está medio caótico y descontrolado, y eso obviamente es un ambiente en el cual la recuperación de la confianza y la inversión se hace mucho más cuesta arriba. Entonces, darse cuenta de que depende del foco y la diligencia para sortear estos problemas. Si no se pone ese foco, esa diligencia, lamentablemente podemos, de una perspectiva de mayor crecimiento, podemos incluso entrar a un pesimismo y eso se revierta las proyecciones auspiciosas con las cuales ha empezado el año. Ahora, y ya para ir terminando, el año pasado se centró mucho el gobierno en lo que es el impulso a la inversión pública, y lamentablemente esto no ayudó a revertir las cifras negativas que tuvimos incluso al cierre del año, y menos no ayudó, digamos, con el tema del desembolso privado. ¿Cómo hacer para que este año las cifras de inversión privada sí crezcan? Porque entiendo que es lo que se necesita para ayudar a reducir la pobreza y para generar más empleo y por ende también ayudar en el PBI, ¿no? Mire, es clave su pregunta, porque cuando el Perú tenía una inversión privada que crecía a doble dígito hace 10 años, la pobreza se reducía en promedio 4 puntos porcentuales. Ahora que la inversión privada en los últimos 2 años, por ejemplo, se ha contraído, es que hemos visto este deterioro en la calidad de vida de muchos peruanos. Entonces es fundamental hacer que la inversión privada crezca a tasas mucho más elevadas de las que se pronostican, para efectivamente generar el empleo y dar la posibilidad a los peruanos que han caído en la pobreza de salir de esa situación de precariedad. Y esto obviamente involucra temas que hemos conversado. La inversión privada hoy día hay una prima de riesgo en un país que ve sus instituciones debilitarse día a día, y que pese al potencial que tenemos en múltiples sectores, hay una interrogante respecto digamos, al rumbo del país, porque lo político hoy día domina a lo económico y se toman decisiones populistas en el Congreso, un gobierno débil y precario, muy permisivo, y estas oportunidades pueda que no se materialicen. Entonces creo que hace falta darse cuenta que la única forma de reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas urbanas, es a través de la generación de empleo, y esto es responsabilidad de la inversión privada. Entonces ese es el mensaje muy importante, y obviamente para el incremento en la pobreza extrema en las zonas rurales es importante evitar el uso clientelar de los programas sociales y hacer que estos funcionen de manera oportuna a aquellos segmentos más vulnerables de la población. Bien, señor Luis Miguel Castilla, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este análisis de lo que ha ocurrido con la economía en marzo y sus proyecciones, ¿no?, de lo que pueda suceder en los próximos meses. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable, buenas tardes. Bien, amigos de Perú 21, eso fue todo por ahora. No se olvide que toda esta información la puede ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.peru21.p.